Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro segundo programa Mujer con Propósito. Y este día tenemos un tema muy bonito, muy especial. Vamos a iniciar una nueva serie para todas las mamás y se llama Cuidado con sus hijos. Y esa serie va a estar hablando de varios temas. Y este día vamos a tratar el tema de juegos peligrosos. Ese va a ser el tema de esta mañana. Así que le invitamos a continuar con nosotros, pero antes de todo me gustaría presentarles a nuestro panel de mujeres de fe que este día nos acompañan. Quiero presentarles primeramente a nuestra hermana, ya en el periodo anterior ustedes la vieron, nuestra hermana Patti Díaz, que es la esposa del pastor, pero también trabaja en la escuela bíblica. Hermana Patti, preséntese. Bueno, como ya dijo Reina, mi nombre es Patti de Díaz, es un gusto volver a estar acá y pues espero que pueda servirle de mucho este tema que vamos a hablar. También quisiera presentarles, ella es nueva en el programa, la hermana Patti Sajet, que también es profesora de escuela bíblica. Hermana Patti. Buenas tardes, es un gusto para mí estar con ustedes en este día y espero que les guste el tema que vamos a tratar. Amén. También tenemos a nuestra hermana Liz, que también estuvo acompañándonos en el primer programa. Hermana Liz, preséntese sola. Que Dios me lo bendiga, un gusto estar nuevamente aquí en este programa, en Mujeres con Propósito. Queremos motivar a todas las mujeres a continuar buscando al Señor mientras pueda ser hallado. Vamos a iniciar con una oración para poder continuar con el programa. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Padre Celestial, queremos honrar tu nombre con este programa. Que muchas mujeres puedan ser motivadas a seguir al Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermana Patti, ¿por qué no nos cuenta de qué fue el primer programa para que la audiencia que nos está mirando pueda saber y recordarse el tema? Claro que sí, hermana Reina. En nuestro primer programa, muchas de ustedes que nos estuvieron sintonizando, estuvimos hablando sobre el diseño divino de Dios para la mujer. Y decíamos que cuando las mujeres nos unimos, hacemos cambios buenos en nuestras vidas, ¿verdad? Cambios positivos. Es más, estuvimos hablando de Esther, de Débora, ¿verdad? Mujeres que tuvieron una gran influencia positiva a cambiar la vida de muchas personas y seguían el propósito de Dios, ¿verdad? El diseño original que es de ayuda idónea, como ayudar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestra familia, pero también estuvimos hablando de aquellas influencias negativas, como era la de Jezabel, una mujer celosa, una mujer envidiosa, una mujer egoísta, ¿verdad? Y también una mujer coqueta, como dicen en la actualidad. De eso estuvimos hablando y espero que pues este tema también les interese. Hermana Patti, cuéntenos un poco de qué se trata el tema de hoy. Bueno, el tema que vamos a tratar este día es un poco complicado y peligroso, que muchas veces nosotros como madres y de quererles dar lo mejor a nuestros hijos, nos descuidamos de ellos. O también pasa que estando en la casa y con tal de que nosotros no nos estresemos, les damos un teléfono a nuestros hijos. Estar cómodos, ¿verdad? Estar cómodos y pues ahora un teléfono en las manos de un niño es algo que no se debe de hacer. Así que esperamos que les guste el tema y queremos saber sus opiniones. Sí, eso es cierto lo que dice hermana Patti, porque muchos jóvenes hoy en día están involucrados con amigos que la conducta a veces no es muy adecuada, o probablemente los padres no asisten a una iglesia o ignoran las cosas de Dios. Sí, es cierto. Y fíjese que al no entender muy bien cómo son las cosas espirituales, muchas veces permitimos que nuestros hijos tengan conductas, que esas conductas los pueden llevar a ellos a un peligro, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita. Son conductas que les afectan el alma, pero también les afecta el espíritu. Ese espíritu de Dios que ya está dentro de ellos, que probablemente nosotros como mamás ya les dijimos cuál era el temor a Dios, pero ellos todavía tienen esas conductas que usted dice, ¿y a qué le pasa, verdad? Y lo que pasa, hermanas, es que esa conducta se convierte en un hábito que luego va a abrir puertas para el enemigo, ¿no es cierto? Sí, o son hábitos también que se van tomando esas costumbres que ellos van tomando.
son hábitos que no son correctos. Así es Yo he cierto. escuchado de muchos jóvenes que se relacionan con otros jóvenes, ¿verdad? Y pues se ponen a ver el horóscopo, a leer el horóscopo, muchas veces creen en eso, se ponen a jugar cartas, se ponen a jugar la ouija, ¿verdad? Inocentemente, aún quizás no estando conscientes que son cosas muy dañinas para el espíritu, ¿verdad? Y lo que pasa, hermana, que la ouija llaman espíritus, ¿no? Espíritus que están en el aire y nosotros no podemos determinar que esos juegos en realidad, en vez de ser inocentes, pues terminan siendo dañinos para ellos. Hermana Liz, usted cuando estaba joven experimentó algo de lo que estamos hablando, juegos peligrosos, juegos que poco a poco la llevaron a usted a un ámbito difícil y complicado, ¿verdad? Cuéntenos un poco de esa experiencia. ¿Qué fue lo que pasó, hermana? Sí, así es. Yo pasé esa experiencia cuando estaba joven, más que todo cuando entré a la edad de 13 a 14 años. Yo ya iba como a séptimo, octavo y noveno, esos 3 años, teníamos un grupo de amigas. Y como siempre, ¿verdad? Uno piensa que esos juegos son inocentes y la verdad que el diablo es astuto y nos va envolviendo. Yo tenía ese grupo de amigas y cuando llegaba la hora de recreo, nos íbamos al baño a jugar, como les mencioné, ¿verdad? Que la influencia de otros nos afecta. Y me recuerdo yo que nos íbamos al baño y jugábamos con lapiceros, ella llamaba espíritus. Recuerdo también que usaba candelas, una tabla. Y poco a poco nos fue gustando. Llegamos al punto en que nosotros nos desesperábamos por jugar a la hora del recreo. Pero esta amiga que nos inducía a eso, la mamá era bruja. Entonces ella sabía de cosas, ¿verdad? Pero a mí me fue interesando. Sí, Ajá. claro. A mí me fue interesando, pero como lastimosamente mi mamá le tocó trabajar ella sola y éramos 4, ¿verdad? Pasábamos todo el tiempo sola. Yo me iba para la casa de esta amiga. Entonces la mamá, como yo veía que tiraba las cartas, me llamaba la atención y me dijo, ¿querés aprender? Sí, le dije. Llegué al punto en que yo La señora, la mamá de Sí. la niña, la llevó a usted también. Ajá, como yo iba a la casa de ella supuestamente ok. a jugar, ¿verdad? Como a veces nos confiamos porque creemos que nuestros hijos son bien portados, no va a ir a hacer nada malo. Así Entonces la es. señora me decía, ¿querés aprender? Sí. Y me fue enseñando cada carta, el significado, las líneas de las manos. Y a mí me fue gustando mucho eso. Pero mi mamá empezó a ir a la iglesia cuando ya entré a los 15 años. Y lastimosamente, pues ya grande, ella nos llevó a la iglesia. Así es. Bueno, y desafortunadamente todas estas actitudes, si no se cortan a tiempo, se van heredando. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio 18, que nos dice, porque estas naciones que vas a heredar, a agogueros y adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Al pueblo de Dios, a nosotros que somos cristianos, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, no nos es permitido en ninguna forma el poder aceptar esta clase de acciones. Así Sí. es, claro. Y de hecho, ¿verdad? Dios estaba en ese momento amonestando al pueblo, estaba en contra de las prácticas que estaban haciendo. Había mucha idolatría, habían cosas que recurrían a los poderes satánicos. Y los jóvenes necesitan muchas veces orientación para estas cosas, pues pertenecen, ¿verdad?, a ese tipo de un plano espiritual que no es permitido o no es conocido en muchos jóvenes. Eso es bien importante, pero a tiempo, hermana Liz, ¿verdad? Dios tiene su Gracias tiempo a Dios. en ese momento que... Bueno, ya vamos a lo ver qué fue lo que necesitaba. pasó después, hermana, pero yo antes de eso, de escuchar qué fue lo que pasó, quisiera leerles en el libro de Gálatas, donde el Señor nos da una lista de conductas que comienzan, esas conductas parecen inocentes, pero luego comienzan a arruinarse, y dice que esas conductas son frutos de la carne, porque cuando nosotros no actuamos conforme al Espíritu, la carne nos puede agarrar a nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, y dice que en los frutos de la carne hay manifestaciones, dice el Señor en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ahí comienza él con algo que pareciera, ¿verdad?, que no es tan dañino como la hechicería. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, pero cuando ya pasa al 20,
ya menciona idolatría, hechicerías, enemistades, que ya son cosas más grandes. Sí. Y cuando en nuestra vida hay este tipo de cosas, pasan cosas raras, ¿verdad? Que nosotros no entendemos. Yo escuché el testimonio de la hermana Liz y me impresionó lo que le pasó después, hermana. Me gustaría mejor que usted lo cuente. Sí, como les comentaba, ¿verdad? Que lastimosamente mi mamá, ya cuando nosotros estábamos grandes, ella empezó a ir al tabernáculo central. Pero yo ya tenía como 2 años de estar practicando esto con estas amigas ahí en el colegio. Mi mamá empezó a ir a la iglesia y a la brava nos llevaba. Muchas veces yo iba muy enojada, pero poco a poco ¿Usted no quería ir? No, yo no quería ir, o sea, sentía algo que no me llamaba la atención. Sí, no me llamaba la atención. Y me fue gustando, pero cuando yo empecé a ir a la iglesia, ya algo en mí tenía temor a las cosas que yo estaba haciendo, ya no me gustaba. Cuando esta amiga me decía, vamos al baño, que hacer algunas preguntas muchas veces. O sea que ustedes se escondían para hacer eso. Sí, en el colegio, lo y íbamos al baño. Pues el diablo los engaña. Así es. Muchas veces uno pregunta cosas muy inocentes y solo porque él dice que sí o no, uno ya cree esas cosas. Entonces yo ya sentía temor y como usted menciona, empecé a sentir cosas raras, empecé a sentir miedo, empecé a sentir que alguien estaba detrás de mí. Incluso recuerdo que una vez yo estaba ya por acostarme y bien sentí que me llegaron a jalar los pies, pero con mucha fuerza. Entonces fue allí donde yo ya empecé a sentir temor. Ya iba a la iglesia, ya empecé a sentir temor, ¿verdad? Las cosas que sabía que no eran de Dios. Y recuerdo que el pastor general esa vez predicó sobre los hechiceros, la brujería. Y es ahí donde yo entendí que no estaba en lo correcto. Me recuerdo que yo me levanté, acepté a Cristo. Cuando yo lo acepté, lloré tanto que la hermana que le tocó orar por mí, ella también se puso a llorar, pero yo lloraba de alegría, de una paz tan grande que yo sentía. Recuerdo que llegué donde mi mamá y todavía ella me dijo, sentate, porque yo lloraba tanto, pero era porque yo sentía que me habían quitado un peso tan grande de Y hasta esa libertad. fecha su mamá no sabía nada. No, hoy creo que todos saben el por qué yo acepté a Cristo, porque muchas veces no nos preguntan, ¿y vos por qué aceptaste a Cristo, verdad? Hoy es primera vez que yo testifico cómo es que yo llegué a los pies de Cristo. Y gracias a Dios el Señor me liberó de esos engaños. Yo escuchaba en su testimonio que después de eso ya usted se casó y todo, pero siempre siguió como teniendo temor. ¿Hasta cuándo paró eso? Sí, yo acepté al Señor, ¿verdad? Pero fue cuando yo tenía 15 años. A los 16 años me acompañé, pero mi esposo no había llegado a ninguna iglesia. Y siempre yo vivía con ese temor, con ese miedo. Pero cuando ya los dos iniciamos en la iglesia y él aceptó a Cristo, todo cambió. Yo ya no sentía ese miedo porque yo estaba segura que Cristo era mi Salvador. Amén, qué bueno, qué bueno. Pero nosotros a veces solo tendemos a juzgar, pero la verdad es que la vamos a encontrar solo en la Biblia. ¿Y qué opina Dios sobre este tema? Lo vamos a encontrar en Éxodo 22, que nos dice, a la hechicera no dejarás que viva. Amén, cierto. Por más simple o que no sea tan peligroso que nosotros veamos que los niños juegan, que aún ahora los muñecos están influenciados de gran manera, todas esas cosas Dios no las aprueba. La música satánica con doble sentido, muchas actividades sociales que nos envuelven. Tenemos que tener cuidado de saber en qué están nuestros hijos y poderles ayudar a tiempo, porque esa situación, todas esas cosas que digan que me llegan a jalar o siento algo malo, pues no es tan bonito que digamos, ¿verdad? Lo que pasa es que estos juegos inocentes no son permitidos para el pueblo de Dios, ¿verdad? Como decía una de ustedes anteriormente, que al pueblo de Dios se le fue negado eso. Nosotros no podemos entrar en ninguna de esas esferas espirituales porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Y un hijo de Dios pues no tiene permitido poder entrar en eso. Y como madre muchas veces
no les advertimos a nuestros hijos eso, ¿no es cierto, Pati? Y de hecho muchas veces esas películas de miedo, ¿verdad? Correcto. Yo me acuerdo que pequeña Cierto. estuve viendo esa Exorcista, miren, yo quedé traumada. Yo me acordaba cuando movía así la cabeza la mujer, y me asustó. Y fíjense que trae sus consecuencias, Eso sí, porque trae. una de esas artistas quedó loca, quedó poseída, ¿verdad? Entonces, a la hechicería, a todo ese tipo de cosas, no hay que tenerles miedo, sino que hay que tenerles abominación, hay que apartarnos de ella y también hacerle de conocimiento a nuestros hijos. No les permitamos ver, como dice la hermana Patti, ¿verdad? Eso, oír esas músicas con sonidos estruendos que uno muchas veces ni sabe qué significa, hermana Reina, y ahí yo cuando oigo hasta el corazón siento algo raro que me hace todo es que feo. ahora todo está influenciado. Pues y lo sí. que el diablo más quiere es alejarnos de Dios. Acuérdense que Es la astuto. tierra pues está dominada por él, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios estamos alejados de ese mundo espiritual, porque es un mundo espiritual que los jóvenes sin conocerlo pueden caer en ese Sí, problema. bueno, y de hecho en número 23 dice la palabra de Dios, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. A su tiempo se le dará a Jacob y a Israel, y ved lo que ha hecho Dios. Jacob e Israel, ¿verdad? Son pueblos de Dios, son pueblos que pertenecen a Dios, por lo tanto no le era permitido. Y por eso dice, a su tiempo se le dará lo que Dios ha hecho con Jacob, igual en los hijos, en nosotros, ¿verdad? Dios, usted no va a decir que por hechicería o que por algo usted tiene algo, no, usted va a decir, miren cómo Dios la bendice, mire cómo Dios la tiene, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Y fíjese, hermana, que Jacob e Israel significan pueblo de Dios. Significan pueblo de Dios. Quiere decir que si nosotros somos pueblo de Dios, a nosotros no nos puede tocar nada. Si el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, no nos puede tocar nada. Por eso dice a Jacob, porque contra Jacob e Israel no hay agüero, no hay adivinación. No puede tocarnos nada. Quiere decir también que tenemos que cuidar nuestra vida espiritual para no caer en estas mentiras, ¿no es cierto? Así es, porque yo igual, yo aprendí mucho de que no debía de hacer más estas cosas. Porque si yo lo seguía haciendo, estaba en rebelión con Dios. Entonces yo tenía que arrepentirme ante el Señor y pedirle perdón. Porque de una cosa sí pueden estar seguras, que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, todos esos demonios huyen. Sí, huyen, eso la palabra es de cierto. Dios lo dice, no hay contra él nada de eso, no nos puede tocar, ¿verdad? Y se lo puedo comprobar con la Biblia. En el libro de Colosenses 2:15 dice el Señor, mire lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Para aquellos que están queriendo entrar en estas esferas que no deberían de estar, algún joven y me está escuchando, tiene que buscar al Señor, tiene que pedir perdón, tenemos que hacer que Dios, reconciliarnos de nuevo con Dios, porque por medio de Jesucristo, mire lo que dice, y despojando a los principados y a las potestades, que son los que tienen control, porque recuerden ustedes que cuando Satanás fue lanzado a la tierra, él vivía en el cielo y él tenía ángeles con él. Entonces él se trajo lo que ahora son conocidos como los demonios. Y dice, despojando a los principales y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ridiculizó, ¿verdad? Los venció en la cruz. Entonces, ¿qué más nosotros podemos buscar? Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, y habla ahí de los hábitos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que cuidar, es lo que estaba diciendo Pablo ahí. Porque cuando nosotros creemos al Señor y en nuestra casa el Espíritu Santo de Dios es alabado, es bendecido, hay adoración, nada puede llegar a nosotros. Probablemente el enemigo esté buscando cómo atraparlo, como hizo con la hermana Liz, pero gracias al Señor que ella pudo salir de esto, ¿verdad? Triunfante. Y en el nombre del Señor, cuando ella recibió a Cristo, por supuesto, todas esas cosas que habían en su corazón y en su mente se desaparecieron, porque en el nombre del Señor se dobla toda rodilla. Sí. Toda rodilla de lo que está en el cielo, dice el Señor. Sí. Así es. Que aprendí también que todas nosotras tenemos una coraza tan grande cuando tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas. Por eso en Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Así es cierto. Así que por lo mismo que él decía, pues si nosotros tenemos a Jesús en nuestras vidas, todas estas cosas huyen de nosotros. Así es.
Y es bien interesante porque así como existe el bien, también existe el mal. Por supuesto. Y Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, esto lo podemos leer en Lucas, que volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Sí. Amén. Esto nos demuestra que nosotros tenemos que trabajar no solamente por luchar con cosas imposibles como podría ser un espíritu, sino que tenemos que luchar siempre por nuestra salvación y que cuando ya estemos en el cielo, pues Dios nos encuentre escritos nuestros nombres en el libro de Es que la fíjese vida. que yo lo veo así, yo como soy bastante creativa, ¿verdad? Cuando leo la Biblia yo me imagino escenas y quizás por tanto cosas que el libro que he leído, pero yo me imagino que los discípulos llegan como así, como muy entusiasmados, ¿no? Que Jesús, Alegres. fíjate que los demonios, y él dice, ¿y ustedes de qué se admiran? Si eso así tiene que ser. Si Cristo mora en su corazón, los demonios no van a llegar y ni lo van a tocar, porque Jacob e Israel representan al pueblo de Dios y contra nosotros no hay adivinación, o sea, a nosotros no nos puede tocar nada. Pero si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, y Jesús les dice, ¿y ustedes de qué se asustan? Si eso así tiene que ser, preocúpense más porque sus nombres estén escritos en la Biblia, o sea, en el libro de la vida. Quiere decir, como decía la hermana, que ustedes hayan recibido al Señor y que de verdad el Espíritu de Dios more en ustedes, ¿no? Sí, bueno, y de hecho también, hermana Reina, imagínese, el rey Saúl perdió la protección Así es, de Dios cierto. por consultar a adivinos. No consultó a Dios, él era un hombre, ¿verdad?, que confiaba en Dios, pero de repente dejó y quería adelantarse a saber lo que iba a suceder y consultó a adivina. En 1 Samuel 16:14 dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba, ¿verdad? Dejó de consultarle a Dios y le consultó a los adivinos y vinieron los espíritus malos y se poseyeron de él. Como también dice en 1 de Crónicas 10:13, que hace como una mención, ¿verdad?, de lo que había sucedido en ese tiempo, que dice, así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor y también porque consultó y pidió consejo a una adivina. Yo me imagino que Saúl perdió. Es que él Su perdió el escritura ahí, enfoque, ¿verdad? creo que dejó de creer en Dios y fue cuando él empezó a consultar a adivinos. No dejó de creer en Dios, simplemente que el espíritu malo lo poseyó y él comenzó a apartarse, porque cuando nosotros nos apartamos estamos en total rebelión con Dios. Cayó en rebelión. Eso Cayó en vendrían- rebelión, eso vendrían ¿cierto? siendo los consejos, Sí, por lo que a veces nosotros nos rodeamos. ese Así sí, que tenemos ajá. que Tenemos que que enfocarnos, buscar, ¿verdad? y Tenemos que saber para ajá. dónde vamos y quién es nuestro creador. De hecho, fíjese, le voy a leer Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también está hablando de Jesucristo, ¿verdad? De cómo Jesucristo pudo vencer a todas estas huestes espirituales de maldad que existen acá en la tierra. Y habla y dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. O sea, Dios exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mira el 11, qué lindo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La verdad es que este tema es tan interesante. Es tan interesante y nosotros queremos hacerle una invitación a las mamás. Por eso le hemos llamado a esta serie Cuidado con sus hijos. Una invitación a las madres a poder tener más control de lo que está pasando en su casa. No se confíe que su niño se portaba muy bien, porque me contaba la hermana Liz que ella era muy bien portadita. Calladita. ¿Verdad? Sí, así calladita. Y pues la mamá estaba confiada en que
en que eso estaba pasando. Pero también dice en 2 de Corintios 3:17 que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Solo en Cristo, solo en la libertad de Cristo podemos nosotros tener esa vida eterna que estamos buscando. Así es. Bueno, creo que hemos finalizado el programa. Hermana Liz, su último consejo antes para todas esas mamás que nos han escuchado, a esas mujeres que van a ser madres un día, ¿qué les puede aconsejar usted? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando llegare el viejo no se apartará de él. Nosotros como padres debemos de estar alerta con nuestros hijos. Hay muchas cosas que nos distraen y no le tomamos la atención a nuestros hijos. Satanás anda afuera como león rugiente, viendo a quién devorar, y la mejor casa de él son nuestros hijos. Y cuidemos a nuestros hijos porque son herencia de Jehová. Amén. Hermana Patti, denos un consejo usted también a las mamás y a todas las mujeres que nos escuchan. Bueno, yo tengo 2 niñas chiquitas y lo que yo les podría aconsejar es que no les den un celular a los niños. Porque así como es una buena herramienta para hacer tareas, para buscar información, también es instrumento que nosotros mismos usamos y que el diablo usa para poder llegar a ellos. Amén. Sí. Hermana Patti. Como no, bueno, yo mi consejo es, ¿verdad? Que confiemos en Dios, que confiemos en el Señor, que conozcamos más de su palabra, porque así como Saúl cayó en tentación de querer conocer, querer saber el futuro, lo que va a pasar, cualquier cristiano puede estar, ¿verdad? A la expectativa de eso. Pero ¿cómo podemos vencer eso? Leyendo la palabra de Dios, instruyendo a nuestros hijos a que conozcan que todas esas cosas, desde el Génesis viene que fue abominación para Dios y sigue siendo abominación el querer saber lo que puede suceder antes que Dios nos lo diga. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento y es muy importante confiar en Dios. Amén. Sí, yo les invito también a no entrar en estas esferas celestiales que nosotros no conocemos, ¿verdad? Tenemos seguridad de que tenemos acá la palabra del Señor y la Biblia dice de que este libro, la Biblia, la palabra de Dios, es útil para todo, es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para redarguir. Si usted está haciendo mal, pues algo, si usted lee su palabra, ahí va a encontrar usted qué es lo que está haciendo mal, es nuestro espejo. Así que miren, hemos dado por finalizado nuestro programa. Dentro de 15 días estaremos de nuevo con ustedes con Mujer con Propósito, ya me tartamudeé, Mujer con Propósito, y con un nuevo tema interesante de esta serie que le hemos titulado Cuidado con sus hijos. Así que pasen muy buenas tardes, que el Señor les bendiga y dentro de 15 días estamos de nuevo con ustedes.